8 de mayo de 1996. Un grupo de cineastas arriesgaron sus vidas para llevar una cámara IMAX a la cima del monte Everest. La expedición era tan peligrosa que miembros de 2 equipos de escaladores que iban adelante fallecieron en una tormenta. Yo tuve la idea de hacerlo, puesto que nosotros mismos nos financiamos la mayoría de nuestras películas. Es mi estupidez o mi genialidad lo que nos pone en aprietos. La cámara pesaba 19 kilogramos. Los rollos pesaban 2 kilogramos cada uno y registraban solo 90 segundos de acción. Un helicóptero no vuela tan alto. La mayor altura que un helicóptero podía alcanzar era de 6.300 metros y la montaña tiene 9.600 metros. Con un helicóptero ni nos acercábamos. Entonces tuvimos que cargarlas. Contratamos a 5 sherpas fuertes, los mejores en Nepal, para que cargaran las 5 piezas distintas de la cámara. Tuvimos a 10 personas en la cima y filmamos 2 rollos de película. Fue sensacional. Cuando los cineastas pusieron los pies en el punto más alto de la Tierra, supieron también que eran el legado de los pioneros e innovadores de la cinematografía que vinieron antes que ellos. Esta gratitud incluía al nombre más relacionado con la invención de películas: Thomas Alva Edison. Pienso que Thomas Edison se merece todo el crédito del mundo, pues para mí, particularmente, él empezó lo que más adoro: el sonido y la imagen. El legado de Edison vive con nosotros, no solo en forma de películas, sino también en cosas modernas en las que no reparamos hoy en día. Cualquiera que fuese el camino de la invención, hubiesen los accidentes que hubiese, Thomas Edison estaba preparado para ello. Patentó 1093 invenciones, un registro que sigue vigente hoy en día. Thomas Edison sigue encabezando la lista de los inventores más prósperos de todos los tiempos. Los frutos de los progresos tecnológicos de Edison viven con nosotros, así como sigue fascinando su habilidad para producir casi lo inimaginable con herramientas simples y materiales comunes. Esta es una grabación de prueba para maravillas modernas. Esta es una grabación de prueba para maravillas modernas. Nuestro mundo moderno de luz eléctrica y de imágenes móviles y sonidos grabados difiere mucho del mundo anterior a la guerra civil en el que nació Thomas Edison. Los milagros que él ayudó a introducir en el siglo XX eran solo sueños en febrero de 1847. Edison nació en una sociedad agraria a mediados del siglo XIX. Nació en 1847. El oeste aún era una frontera. Los trenes apenas empezaban a cruzar el país. En los días de la gran fiebre del oro, en el pequeño pueblo Fort Huron, Michigan, un niño de mente inquisitiva se prepara para hacer su primer experimento. Los biógrafos han exagerado a menudo los orígenes humildes de Edison. A veces lo hacía él mismo, pues era un maestro en promocionarse. Esta dramatización de la vida del inventor era de su propia creación. Se ha resaltado el hecho de que lo expulsaron de la escuela por ser incorregible. Pero, a decir verdad, contaba con lo que cada niño tenía a esa edad, una educación de 8º grado. Thomas Edison tenía problemas de audición, un detalle central en la emergente mitología sobre Edison. Empezó a perder la audición cuando trabajaba en un tren. Hay varias historias sobre esto. Una es la de la explosión química y el incendio en el tren. Otra que el conductor del tren le dio un golpe en la oreja. Lo más probable es que haya sido una enfermedad como la escarlatina, la que le causó la pérdida de audición en ambos oídos. Lo cierto es que Thomas Edison mostraba desde joven que le fascinaba la innovación. El telégrafo era la computadora de nuestros días. Era lo que fascinaba a los niños. Así que Edison instaló una línea telegráfica entre su casa y la de un amigo. Experimentaron con ella y se enviaron mensajes.
La tecnología del telégrafo fue la base de las primeras invenciones de Edison. El artefacto revolucionaba las comunicaciones en Estados Unidos al compás que marcaba el inventor y mercadotécnico Samuel Morse. El dispositivo emplea una tecla de telégrafo como interruptor para activar un circuito eléctrico. La electricidad fluye a través de un cable hasta el terminal receptor. Una vez completado el circuito, se activa un resonador eléctrico. Se comienza con pulsaciones cortas y largas, y luego el mensaje se transmite por el sistema que conocemos como alfabeto Morse. Dominar este sistema hizo que el pasatiempo del joven Edison se convirtiera en una profesión, lo que lo condujo a salir de casa y buscar su lugar en el mundo. Pasó muchos años como telegrafista ambulante. Y esto era muy común en los trabajadores del siglo XIX, quienes iban de un lugar a otro no porque fueran explotados o les costara conseguir empleo, lo hacían para adquirir experiencia. En 1868, mientras trabajaba en Boston como operador de telégrafo, Edison presentó su primera solicitud de patente. Era una máquina que tomó prestados conceptos del telégrafo para registrar votos en el Congreso. Los congresistas podían teclear sí o no, lo que se registraba inmediatamente como voto adicional o un voto menos. El Congreso no quiso comprar las máquinas de votación, pues frustraban lo que muchos congresistas querían hacer, que era obstruir. La máquina de votación fue la última innovación que Edison creó sin consultar primero con el mercado. Era inventor, pero también se estaba convirtiendo en un hombre de negocios. Pensaba que si no podía venderlo, entonces no se debía malgastar el tiempo. Tenían que ser invenciones que produjeran ganancias. El primer gran éxito de Edison como inventor se dio en 1871, cuando hizo mejoras en la tecnología del teletipo, un telégrafo de impresión que permitía a las empresas estar al tanto de las transacciones. Esta es una reproducción activa de un teletipo universal de 1871 que supuso la principal contribución de Edison a la tecnología del telégrafo de impresión. Tiene dos características clave. La primera, el unísono, que sirve para mantener a los instrumentos sincronizados. La segunda, un mecanismo mejorado para imprimir y cambiar entre el cabezal de letras y el de números. Las ruedas se mueven por impulsos eléctricos provenientes de la activación del circuito como en el telégrafo. En este caso, el remitente usó un teclado. Cada tecla envía una cantidad específica de impulsos que mueve el cabezal y muestra la letra correspondiente. Otra manilla empuja el cabezal contra el rollo de papel en movimiento. Por este dispositivo, que permitía a los inversionistas de todo el país tener acceso inmediato a la información de la bolsa, se dice que Edison recibió $40,000. Se dijo que con ese dinero podía retirarse y hacerse inventor a tiempo completo, un innovador, que tenía recursos suficientes para ir y jugar con ideas y ver qué resultaba de ello. Edison, de 29 años, estaba casado con la joven de 16 años, Mary Stilwell. Indudablemente fue muy negligente en su primer matrimonio. Estaba casado con una mujer mucho más joven, que era inmadura y que no sabía en lo que estaba metida. Él tampoco. Cuando estaban casados, él era un fabricante local de equipo telegráfico. Ella no se había casado para ser la esposa del inventor más famoso del mundo. La historia continuó en una propiedad rural de Nueva Jersey. Edison contrató a los mejores cerebros y los trajo a este conjunto de edificios, la legendaria fábrica de invenciones de Menlo Park. Esta habitación es el lugar de nacimiento de la investigación y desarrollo modernos. Edison creó un laboratorio donde los trabajadores podían ver lo que el otro hacía y donde podían hablar sobre sus ideas. Edison había creado el primer centro de investigación y desarrollo. Según Edison, era un comité de cerebros dedicados a la producción de una pequeña invención cada 10 días y de una grande cada 6 meses. Una de las primeras invenciones pequeñas que produjo Edison en 1875 fue un dispositivo que llamó la pluma eléctrica. Unas pilas proveían electricidad a un pequeño motor que movía la aguja hacia arriba y hacia abajo. El escritor creaba un documento de diminutos agujeros que podía enrollar con tinta para después sacarle copias. La pluma eléctrica inspiró a otros inventores que crearon dos exitosos artefactos adicionales que usaban tinta y hacían pequeños agujeros. El primero fue el mimeógrafo, un aparato popular antes de la llegada de la fotocopiadora moderna.
El segundo, la pluma de tatuaje, fue un obsequio para la cultura alternativa moderna inspirada en las innovaciones de Thomas Alva Edison. Edison siguió trabajando en la telegrafía. Un artefacto, el telégrafo de repetición, también tomó conceptos de la pluma eléctrica. En este dispositivo, la activación de los circuitos empuja una aguja hacia una pieza de papel parafinado que gira. Estas impresiones de puntos y rayas crean un registro que puede reproducirse. La aguja y el papel parafinado inspiraron a Edison a diseñar una máquina con la que el inventor pensaba grabar la voz humana. Estaba tan seguro que escribió en su libreta: de ahora en adelante podré grabar y reproducir la voz humana en cualquier momento. Algunos pensaron que era una broma, pero la mayoría quedó fascinada cuando Edison llevó al mundo a dar su primer gran salto hacia el siglo XX. En los estudios Mad Dog de Burbank, California, el productor Dusty Wakeman prueba los micrófonos por última vez antes de grabar unas pistas con el cantante-compositor de country Brian Cole. Si Thomas Edison estuviera vivo, estaría a la vanguardia de la revolución digital. La vanguardia actual son 40 canales de entrada mezclados en una consola analógica con salida a disco duro. Pusimos 11 micrófonos para la batería, 2 para el bajo, 2 para el piano, 1 para la guitarra eléctrica, 1 para la guitarra acústica y 1 para la voz. Los sofisticados equipos modernos de grabación trazan su origen en el genio de Thomas Edison. Comenzó a finales de 1876. Edison estaba implementando un método de creación que, si bien era productivo, era poco convencional. Siempre fue una persona adicta al trabajo. Se concentraba en lo que hacía en el laboratorio y casi ignoraba por completo a su familia. A veces trabajaba día y noche. Creaba horarios en los que, si creía que los iban a interrumpir durante el día, dejaba que los trabajadores se quedaran en casa para que fueran y trabajaran toda la noche. En julio de 1877, Edison empezó a realizar experimentos que combinaban elementos del telégrafo con partes del teléfono recientemente inventado por un rival, Alexander Graham Bell. Toma un poco del papel parafinado que usaba para aislar condensadores, así como otras cosas de telegrafía. Toma el papel, un transmisor telefónico con diafragma y coloca una aguja sobre este. Cuando habla por él, el diafragma se mueve y empuja la aguja sobre el papel, y cuando la arrastra al otro lado se da cuenta de que grababa su voz. El dispositivo tomó 6 meses de investigación y desarrollo. Esta es una réplica del primer fonógrafo de Thomas Edison. Le decían fonógrafo papel de aluminio, pues el material que usa como medio de grabación es una combinación de estaño y plomo muy blanda que parece papel de aluminio, pero es mucho más grueso. El sonido hace vibrar al diafragma, que a su vez causa que la aguja haga una impresión en el papel metálico. Cuando se rebobina, la aguja reproduce las impresiones del papel metálico y hace que el diafragma vibre idénticamente a la grabación original. Edison llevó la primera máquina al laboratorio donde trabajaba con sus compañeros. Apostó los cigarrillos que había en la habitación a que la máquina reproduciría la voz humana. Envolvió la manta con un trozo de papel metálico, puso la aguja de reproducción en su lugar, giró la manivela y la máquina dijo: Esto es una prueba de voz grabada. Luego estalló la algarabía. Empezaron a darle palmadas en la espalda. Se pusieron contentos y él tomó lo que había apostado. Al día siguiente llevan el aparato a la Scientific American en Nueva York. Edison gira la manivela y se escucha: «Hola, soy un fonógrafo». Se había presentado al mundo y a las oficinas de la Scientific American y el lugar se llenó de gente estupefacta. En unos 3 meses, Edison adquiere fama mundial. Había sorprendido al mundo con esta invención.
La atención de los medios convirtió a Edison en una celebridad. Lo proclamaron el mago de Menlo Park. Edison viajó a Washington para hacerle una demostración al presidente Rutherford Hayes. Esta es totalmente original. La hicieron algunos meses después de que Edison inventó la máquina en 1877. La próxima cosa que debía hacer era buscar la manera de que la máquina le produjera dinero. Su estrategia inicial era presentar el fonógrafo como algo curioso. Mary tenía un corderito. Su lana era blanca como la nieve y donde quiera que Mary iba, el corderito la seguía. Este modelo original de exposición más grande fue autorizado para que hicieran demostraciones en ferias, escuelas e iglesias. Para ver un corderito en la escuela. Si uno se para cerca, se puede sentir la vibración que es mi voz. La máquina le sirvió a algunos viajeros para financiarse un buen modo de vida, yendo de pueblo en pueblo, donde la gente pagaba algunos centavos para ir a escuchar una máquina que hablaba. Como era de imaginarse, al año todo el mundo ya había visto una. Luego las retiraron, aunque no todos enviaron su máquina. Esto no le importaba a la gente de Edison, pues ya no tienen valor. Habían pasado de moda. Edison paró su investigación sobre la grabación del sonido durante una década debido a que se centró en lo que creía que era la próxima revolución científica. Esperaba adelantarse a la competencia produciendo la primera bombilla práctica de luz eléctrica. Cuando Edison se interesa en la luz eléctrica por vez primera, lo hace porque esta aparece mucho en las noticias. Y lo que está en las noticias es lo que llaman luces de arco. Esta es una luz proveniente de una chispa que rebota entre dos varillas de carbono muy calientes. La luz era muy fuerte y el voltaje que se necesitaba para calentar las varas se consideraba muy peligroso para el uso doméstico. Edison creía que el reemplazo de la luz de arco era la luz incandescente. Esta resplandecía de un filamento caliente y no se quemaba rápidamente. La eficacia del filamento dependía de su habilidad de conducir la corriente eléctrica y evitar que el calor que generaba la electricidad lo consumiera. Lo difícil era saber qué material era el más práctico y económico. En esta libreta se ven distintos filamentos de lámpara. Evaluaban diferentes clases de materiales para ver cuál era el mejor. Por eso registraban los resultados con fechas y los firmaban. Desde julio de 1878, Edison probó más de 3.000 materiales para encontrar el filamento perfecto. El hilo se sellaba dentro de una bombilla de vidrio que estaba cerrada al vacío. El ambiente sin oxígeno extendía la vida del filamento. Este C7 es un número de control del laboratorio de Edison. Lo hizo uno de los hombres de Edison que, antes de irse, puso unos cuantos en una mesa de pruebas y los dejó encendidos. Cuando estos se quemaban uno tras otro, agarraban la bombilla y rompían el vidrio cuidadosamente, tomaban el filamento y lo analizaban bajo el microscopio para saber por qué se había quemado. Esta lámpara es como las primeras que Edison mostró al público el 31 de diciembre de 1879. En esencia es una bombilla de vidrio, adentro hay un filamento con forma de herradura. Los primeros eran de algodón carbonizado. Edison tenía su bombilla, pero esta servía de poco sin el respaldo de una infraestructura. Edison descubrió luego que su bombilla era la primera de una larga lista de invenciones que tuvo que perfeccionar para mantenerse a la cabeza de la competencia. Portalámparas, interruptores, cables, medidores y generadores debían ser creados y ensamblados en un sistema funcional y comercial que pudiera satisfacer su siguiente objetivo: el cableado y alumbrado de Estados Unidos. Un oasis de luz en la noche del desierto. Solo en la calle Fremont se emplean 16 millones de bombillas para crear este tapiz nocturno de animación y espectáculo de 6 cuadras. A varios miles de kilómetros,
Times Square, en Nueva York, resplandece con un consumo de energía anual de 300 megavatios, electricidad suficiente para suministrar energía a 300.000 casas. Esto no era así en 1879. Las Vegas era un pedazo de desierto sin explotar. Y Times Square era débilmente iluminada con lámparas a gas. La manera usual de producir luz era a gas. Su luz era caliente y producía humos nocivos. Podía ser muy peligroso. Thomas Edison, que era famoso por haber creado el fonógrafo, se apresuró a derrotar a la competencia creando el primer sistema funcional de alumbrado eléctrico. En 1877, Edison sorprendió al mundo otra vez, anunciando que comprendía los secretos de la electricidad y que planeaba iluminar un vecindario entero de Nueva York en cuestión de meses. Con esa declaración pretendía varias cosas. Antes que nada, quería asustar a sus competidores. Si la gente creía que ya había solucionado el problema, quizás la competencia se iba a desanimar. Además, quería motivar a sus trabajadores. Imponía las reglas del juego. A decir verdad, Edison estaba muy lejos de inventar un sistema funcional de alumbrado. Esta es una recreación del taller que construyó en Menlo Park a finales de 1878 y principios de 1879. Lo hizo para reemplazar uno más pequeño. Este se incorporó al laboratorio para hacer dínamos. Sabía que era el próximo paso para que su sistema fuese funcional. La energía del vapor se convertía en energía mecánica haciendo que un eje, una correa, la armadura y un conmutador crearan un campo magnético. Se producían impulsos de corriente continua que unos cepillos de alambre recogían. A mediados de 1879, Edison había progresado. Sin embargo, muchas autoridades científicas estaban convencidas de que no lo iba a lograr. Edison se agotó trabajando 24 horas. Solo paraba para tomar siestas breves en su laboratorio. Algo que lo caracterizaba era su increíble constitución. No necesitaba mucho descanso, tomaba siestas durante el día y a menudo parecía lograr un buen estado de sueño que le permitía luego enfocar los problemas. Con la esperanza de calmar a los críticos y motivar a sus patrocinadores e inversionistas al mismo tiempo, Edison anuncia la primera demostración pública de su nuevo sistema eléctrico de corriente directa para la víspera de 1879 en Menlo Park. Fue algo memorable. La gente llegaba a Menlo Park para ver esta maravilla. Imagínense, los laboratorios y las casas con una luz tenue y las farolas brillando en la nieve. Todo resplandecía cuando la gente bajaba de los trenes. Debe haber sido mágico. La prensa declaró a Edison el inventor de la época. Pero ¿y su promesa de iluminar un vecindario entero en Nueva York? Tenía que inventar un sistema de cableado, de protección, conectores, portalámparas, interruptores y medidores. ¿Cómo podía medir la electricidad? Era un campo nuevo. Edison escogió una zona de algo más de 1 kilómetro cuadrado cerca de la calle Pearl en Manhattan como su centro de instalación comercial. No era fortuito que la calle Pearl estuviera cerca de las oficinas de muchos de los patrocinadores importantes de Edison en Wall Street. En 2 años, Edison cavó calles y enterró kilómetros de cable que conectaban con una central eléctrica. Sus 6 generadores gigantes mejorados producían 150 caballos de fuerza cada uno, un récord para ese momento. Hoy día esto equivaldría a la producción de los caballos de fuerza de 4 vehículos todoterreno. El 4 de septiembre de 1882, Edison movió un interruptor y casi 1000 bombillas empezaron a resplandecer en la calle Pearl. Como respuesta a su éxito, Edison dijo que había logrado todo lo que prometió. 2 años después, había 11.272 bombillas en más de 500 lugares. El país clamaba a gritos estar electrificado. En este momento de gran triunfo público, Edison enfrentó la tragedia personal. Había muerto su joven esposa Mary.
Su primera esposa muere muy joven y deja a sus hijos pequeños. Edison vuelve a casarse 2 años después y he aquí otra mujer joven en su vida que ahora debía hacer de madre de Edison. A los 39 años, Edison se casó con la veinteañera Maina Miller, una mujer joven, adinerada y educada, quien estaba mejor preparada para ser la esposa del inventor más famoso del mundo. Tuvo otros 3 hijos. En ese tiempo, Edison deja la pequeña Menlo Park y se muda a un establecimiento 10 veces más grande en West Orange, Nueva Jersey. Mientras seguía trabajando en su visión de electrificar a Estados Unidos, se avecina una amenaza preocupante. Su sistema de corriente directa estaba siendo retada por el sistema rival de corriente alterna de George Westinghouse. Esta es la central hidroeléctrica de las 3 gargantas en el río Yangtze en el centro de China. Para finales de la primera década del siglo XXI, será la central hidroeléctrica más grande del mundo entero. Contará con 26 supergeneradores. Cada uno tiene la capacidad de producir 700 megavatios. Se espera que la planta produzca más de 84,7 mil millones de kilovatios hora de electricidad cada año. Esa cantidad de energía hubiera sido inconcebible en 1882. Thomas Edison, quien acababa de lograr el éxito al iluminar una zona de 1,5 km² de Manhattan, dependía de 6 generadores de tamaño de carros tirados por caballos para ampliar su sistema de corriente directa en Nueva York. Un competidor era George Westinghouse, quien creía tener un mejor sistema para electrificar a Estados Unidos. Las ciudades empezaban a expandirse y la gente comenzaba a pensar que con una pequeña central no se iba a solucionar el problema. Había otra cosa. A Westinghouse, quien había inventado el freno de aire para trenes, le atrajo esta nueva tecnología y decide trabajar con ella e instalar sistemas de corriente alterna. La corriente alterna es un flujo de electricidad que cambia de magnitud y de polaridad constantemente a intervalos regulares. El ciclo se repite constantemente. Se usan transformadores para potenciar el voltaje y disminuir la corriente para que ésta viaje largas distancias con pérdidas mínimas. Edison estaba en contra de la corriente alterna. Él y sus científicos creían que era peligrosa y que podía matar. Tenían razón. Un voltaje alto de corriente alterna es más peligroso que uno de la directa, aun siendo iguales. Hicieron experimentos. Sus ayudantes se expusieron a un alto voltaje de corriente directa. Si bien fueron sacudidos y no se sentían perfectamente después, estaban sanos y vivos. Si hubiesen hecho lo mismo con la corriente alterna, probablemente hubiesen muerto. Para 1895, Westinghouse había aprovechado el potencial hidroeléctrico de las cataratas del Niágara, cuya corriente alterna mostraba ser la energía del futuro. Había generadores de corriente alterna de una sola pieza que podían producir la misma energía del sistema de la calle Pearl de Edison. Ahora, además de vecindarios, también se podía electrificar ciudades y regiones enteras. La corriente alterna también tenía otras aplicaciones más tenebrosas. Se hizo conocida como la corriente que suministraba energía a la primera silla eléctrica. La silla no la fabricó Westinghouse, sino Edison. La muerte por electrocución era nueva en 1888. Edison hizo campaña a favor del uso de la silla de corriente alterna. Esperaba asustar a los potenciales consumidores de esta corriente. El plan era ejecutar la primera electrocución con la corriente alterna y decir, ¿quieres un verdugo en casa? Los modelos de Edison ubicaron el generador de Westinghouse y lo llevaron a la prisión del estado de Nueva York. Luego se programó la ejecución. Un pobre hombre de apellido Kimbler
Se movió el interruptor y el hombre pareció haber sido ejecutado o electrocutado, si se quiere, pero en realidad no lo fue. Todavía seguía vivo. Fue un intento fallido. La prensa se hizo eco de la campaña orquestada por Edison que caracterizaba la corriente alterna como algo peligroso en una casa estadounidense. El público, sin embargo, por razones prácticas, continuó apoyando esta corriente, la cual se convirtió en la energía del país. Edison nunca aceptó la corriente alterna. Nunca reconoció su superioridad. Por otro lado, una compañía que fundó después de dejar la dirección anterior, se pasó a la corriente alterna. Si bien Edison perdía la competencia de la corriente, se dedicó a crear otras cosas útiles que hoy en día son comunes. Entre ellas, el motor eléctrico alimentado con baterías. Estos motores eléctricos se vendieron como ventiladores. Veámoslo de esta manera, es algo muy notable. En el clima ardiente y húmedo de la costa este, el medio oeste y el sur, tener un ventilador en una oficina calurosa o en una casa empieza a cambiarle a uno la vida. Después de una década de indiferencia, Edison volvió su atención a la invención que describió como su bebé: el fonógrafo. Para cuando Edison decidió volver a trabajar en el proyecto, sus patentes habían caducado y otros habían creado versiones más funcionales del fonógrafo, al reemplazar el papel metálico con cilindros de cera como medio de grabación. Llevado por su impulso competitivo, fundó la Edison Phonograph Corporation para comercializar y vender versiones actualizadas de su fonógrafo. Estos modelos de finales de siglo eran mucho mejores que los de los experimentos originales. Para llegar a un número mayor de personas, algunas compañías arrendaban fonógrafos y los instalaban en salones o galerías en hileras de 5 a 12 a modo de rocolas. Estas máquinas operan con baterías. Son eléctricas. Al bajar el centavo, movía el interruptor del mecanismo alimentado con baterías y comenzaba la reproducción. Los oyentes se ponían un par de audífonos y escuchaban la reproducción por 2 minutos. Edison, el hombre de negocios, vio otro uso para su fonógrafo. Las muñecas que hablan ahora son comunes, pero el mundo se sorprendió otra vez cuando Edison introdujo el prototipo al mercado. Esta es nuestra amiga, la muñeca de Edison. Es interesante, pues había un pequeño motor en el interior de la muñeca. Para encender el motor, se giraba esta manivela en la parte trasera. Así se encendía el motor. El cuerpo era de lata y tenía pequeñas perforaciones. Las grabaciones eran más escasas aún que las mismas muñecas. Son pocos los pequeños discos de cera que quedan. Si un niño dejaba caer la muñeca, el disco se rompía casi con seguridad. La muñeca parlante no fue un éxito. Varios años después le aconsejaron a Edison que dejara ese negocio. Se rumora que las muñecas que quedaron las enterraron en un hoyo en los laboratorios de Edison en West Orange. Allí han estado por más de 100 años. El renovado interés de Edison por el sonido grabado lo llevó a considerar una nueva tecnología. Edison debe haber pensado que podía hacer que el fonógrafo fuera útil para la vista y no solo para el oído. A los 41 años, la edad en la que la mayoría de los hombres prósperos se contentan con disfrutar su éxito, Edison se propuso crear otra revolución: la ciencia y arte de las imágenes en movimiento. El día que cayó el alma y el espíritu de una ciudad. Conoce el otro lado de intriga y espionaje de la más grande tragedia en Estados Unidos, un atentado que derribó la vida de miles.
La guerra Al Qaeda, la historia del 11 de septiembre. Mañana, solo por The History Channel. Primero barre y luego trapea. Y sigue estando sucio. Hasta ahora, presentamos al increíble Sweep and Mop, el único trapeador del mundo que barre y trapea al mismo tiempo, garantizándole que limpiará el doble de la suciedad en la mitad del tiempo. ¡Mire! Esta es la clase de suciedad que normalmente antes debería barrer o aspirar. Polvo, barro seco, pelo de mascotas y gaseosas. Observe, con el Sweep and Mop lo empuje o lo presione, el polvo, la suciedad, los restos quedarán atrapados a lo largo de las canaletas siempre, dejando sus pisos limpios y flamantes. Sweep and Mop está hecho de PVA, de máxima acción limpiadora, que absorbe virtualmente toda suciedad en segundos. Esta asombrosa solución en limpieza actúa como un imán de agua, absorbiendo todo este líquido sin gotear nada. El secreto está en el sistema de limpieza patentado de Sweep and Mop con canaletas, que atrapa la suciedad, mientras millones de microporos encapsulan y retienen el líquido, brindándole un piso limpio, sin polvo, sin suciedad y sin rayones, siempre. Recuerde, puede barrer y trapear todo al mismo tiempo en cualquier piso, en cualquier ambiente y cualquier suciedad. Solo presione con su dedo el sistema de enjuague y su Sweep and Mop estará limpio e higiénico. Si llama ahora mismo, le daremos no solo uno, sino 2 de los asombrosos Clean and Dry gratis. Son los súper absorbentes paños milagrosos que utilizan el mismo material revolucionario que el Sweep and Mop para limpiar y secar al mismo tiempo, siempre. Pero esto no termina aquí. Como parte de esta oferta única por televisión, le obsequiaremos el mini Sweep and Mop gratis. Es genial para aquellos lugares a los que solo alcanza con la mano y su tamaño reducido es la respuesta para limpiar mamparas y hasta ventanas y espejos. Pero aguarde, si llama ahora duplicaremos la oferta. Escuchó bien, recibirá 2 Sweep and Mop, 4 paños Clean and Dry y 2 mini Sweep and Mop. Todo eso suma $140, pero en una exclusiva oferta televisiva rebajaremos eso a un precio único de oferta que no podrá creer. Simplemente pagará los gastos de envío. Consulte a las operadoras cómo abonar con su moneda local. No deje pasar esta oportunidad. Llame ya. Para una sonrisa más blanca y brillante que habla por ti, nueva Colgate Max White con su poder blanqueador. La única con miles de láminas de blancura. Nueva Colgate Max White, porque a veces sobran las palabras. Deja que tu sonrisa hable por ti. Nueva Colgate Max White. Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos. Un enigma increíble, capaz de destruir al universo. Los agujeros negros absorben galaxias completas. Son objetos misteriosos que se encuentran en la frontera del conocimiento físico actual. Representan una interrupción del espacio y el tiempo. ¿Acaso nuestro planeta está a salvo? Este agujero negro pudiera ser la causa de muchas de las desapariciones de aviones, embarcaciones y personas. Agujero negro en la Tierra. Descifrando el pasado. Este martes, solo por The History Channel. Si Edison estuviera vivo, sin duda les fascinaría visitar una sala de cine IMAX. Vería una pantalla de 5 pisos, un proyector más grande que un refrigerador y carretes de película más grandes que una mesa de comedor. Aquí tenemos un rollo de película de unos 70 minutos de duración. Estos pesan unos 250 kilogramos. El sistema de proyección usa una tecnología llamada bucle rodante. La hemos empleado en todos nuestros proyectos. Aún con lo impresionante que es la tecnología cinematográfica de punta, sus componentes básicos se usan desde hace más de un siglo cuando Edison estrenó su kinetoscopio. Además de la lámpara eléctrica, había una versión primitiva de la tecnología del bucle rodante que juntos creaban la ilusión de imagen en movimiento. La idea no vino por arte de magia. En 1888, Edison quedó fascinado con el sistema del naturalista y fotógrafo Edward Muybridge, que proyectaba fotografías de caballos corriendo tomadas con cámaras fijas y usando cables trampa. Se producía una serie de fotografías secuenciales. Por primera vez, había una ilusión fotográficamente exacta de movimiento. Edison creó su kinetoscopio junto con su colaborador William Kennedy Laurie Dixon. Era un cosmograma de batería que se tornó muy popular en las salas de juego de todo el país.
Este es uno de los kinetoscopios de Edison. Así comercializaba las películas. Usa rollos de 35 milímetros. Edison inventó la película de 35 milímetros, la misma que usamos hoy. La película corre por el carrete. Ahora, si miramos aquí, se puede ver la película. Cuando cada cuadro pasa por el lente, el obturador deja pasar un breve destello de luz. El cuadro parece ser congelado. El ojo absorbe 24 cuadros por segundo, lo que produce la ilusión de movimiento en el cerebro. La contribución de Edison al cine también incluía el primer estudio cinematográfico. El primer estudio cinematográfico se instaló en el jardín de mi laboratorio en West Orange. El edificio giraba siguiendo al sol. Lo llamamos el Black Maria, pues estaba forrado con papel negro por dentro y por fuera. Su ingenioso control de la luz solar y el empleo de fondos de papel negro le permitieron obtener imágenes muy claras. El escenario fotográfico era de apenas 4 metros cuadrados, pero era lo suficientemente grande para fotografiar actividades diarias como besos y estornudos. Eran muestras breves y simples de movimiento que cautivaban a los primeros espectadores del cine. Edison incluso filmó peleas de boxeo en el Black Maria. Cada asalto se proyectaba en un kinetoscopio distinto. El espectador necesitaba muchas monedas para ver todo el combate. A Edison puede atribuírsele el primer sistema pay-per-view. Por primera vez se podía ver una pelea de boxeo en película. No había que asistir al combate. Quizás el mayor legado cinematográfico de Edison fueron las escenas que grabó alrededor del estudio. Después le crecería una pasión por llevar las cámaras a nuevos lugares para crear registros filmados del mundo en un lugar y un tiempo fijos. Thomas Edison llevaba su cámara a muchos lugares interesantes. Adoraba filmar. Creía que era la manera de preservar el presente. Muchos de los documentales cinematográficos de antaño los habían realizado él o su equipo. A Edison le interesaban más los documentales que el cine comercial emergente. Se proyectaban historias y relatos cada vez más complicados en las pantallas de cine. Al llegar el siglo XX, Edison continuó revolucionando el mundo con sus diseños innovadores. Algunos estaban tan adelantados a su tiempo que apenas hoy los estamos redescubriendo. Edison buscaba otro proyecto y apareció la nueva y emocionante tecnología del automóvil. Había motores de combustión interna y a vapor. Incluso hubo quienes pedían motores eléctricos, así que construyeron baterías para automóviles como esta. Edison empezó a trabajar en este proyecto. Este es el resultado de la visión de Edison 100 años después. Es su concepto de batería para la energía eléctrica. Ya se están empleando motores eléctricos en vehículos. Tiene muchos de los elementos del automóvil regular bajo la capota. Pero en lugar de un motor de combustión, este es un módulo electrónico de alimentación que controla el vehículo. Las baterías están debajo del vehículo. Cuando el conductor pisa el acelerador, una corriente eléctrica fluye de la batería a la transmisión, lo que mueve el vehículo. En las universidades del país, Edison inspira a los nuevos inventores a lidiar con los problemas actuales con los materiales simples que hay alrededor. Lo que ocurre hoy es que, además de la corriente alterna que proviene de una gran central eléctrica, podemos generar electricidad en el lugar. Esto se llama generación distribuida. Los tipos de generadores que se están construyendo producen corriente continua, no alterna. En este edificio de la Universidad de California hay un administrador automatizado de energía llamado NextTech, que emplea primero energía solar si está disponible y corriente alterna si no hay luz solar.
Almacena esta energía y la convierte en corriente directa para máxima eficiencia y para operar, por ejemplo, computadoras y para la iluminación. Actualmente se pierde energía cuando la corriente alterna se transforma en corriente directa. Nuestras lámparas fluorescentes, por ejemplo, deberían emplear corriente directa. Hoy en día son de baja eficiencia, pues empleamos la alterna. Si usamos corriente directa, como proponía Edison, serían mucho más eficientes. Este es solo un ejemplo de cómo la corriente directa se usará en los edificios en el futuro. Thomas Alva Edison recibe el honor más alto que su país puede otorgar, la Medalla de Oro de Honor del Congreso. En 1928 se le otorga la Medalla de Oro de Honor del Congreso por contribuir a mejorar la calidad de vida en Estados Unidos. Es el honor más alto que un civil estadounidense puede recibir. La era de las máquinas afectará para bien la vida de los trabajadores. Sin embargo, no podemos pronosticar cómo será el mundo en 100 años gracias a la electricidad y a los inventos. Edison murió en 1931, a los 84 años. La nación apagó sus bombillas durante 1 minuto el día de su funeral para honrar a este gran estadounidense. Luz, sonido y energía. Su legado está con nosotros y lo seguirá estando en el futuro.